es cómo configurar por tipos de operación. ¿Sí? Recordemos de que cuando nosotros tenemos un XML recibido, ese XML recibido puede ser de compras, gastos, activos fijos o otro tipo de XMLs. Por ejemplo, cuando se trata de gastos, ese XML puede ser de un gasto fijo, como puede ser la renta, la luz o el teléfono. Puede ser un gasto de una reposición de caja o puede ser un gasto de viáticos. Y ese de viáticos puede ser de hospedaje, de transporte o de alimentos. Entonces, en un XML recibido, esa operación que nosotros tenemos lo podemos clasificar y de acuerdo a esa clasificación o tipo de operación que nosotros le asignemos, también podemos contabilizar ese XML de acuerdo a ese tipo de operación. Para poder contabilizar de acuerdo al tipo de operación, lo primero que nosotros necesitamos hacer en el sistema es dar de alta nuestro catálogo de tipos de operación. Por ejemplo, para ello necesitamos ir en el menú de configuración, tipos de operación, catálogo. Y el sistema nos va a mostrar una ventana donde podemos definir nuestro catálogo de tipos de operación. Y ahí damos de alta, por ejemplo, el tipo de operación de luz, agua, teléfono, no sé, los diferentes tipos de operación que podemos tener con los XMLs recibidos. Y esos tipos de operación nos van a servir para poder clasificar los comprobantes. ¿Y cómo clasificamos esos comprobantes? Bueno, nosotros clasificamos esos comprobantes de la siguiente forma. Cuando nosotros cargamos XMLs en el visor de documentos digitales, el sistema de forma interna con los XMLs de ingresos y egresos se generan lo que se conoce como documentos administrativos. Los documentos administrativos es como una representación del XML, solo que nos permite agregar información al documento. Porque recuerden de que un XML una vez timbrado no podemos alterar o modificar su información. Entonces lo que hace el sistema de Compact y contabilidad es que con la información del XML genera una representación del comprobante. Esa representación del comprobante se conoce como documento administrativo y dicho documento administrativo yo lo puedo clasificar asignándole algún tipo de operación, ya sea a nivel de documento o a nivel de movimiento. En esos apartados es donde yo puedo agregar algún tipo de operación de los que haya yo definido en mi catálogo de tipos de operaciones. Inclusive también a ese documento administrativo yo lo puedo clasificar por algún responsable de gasto o lo puedo clasificar por algún segmento de negocio. Y también de acuerdo a esa clasificación yo puedo aprovechar esa información que le agregué a ese documento administrativo y también contabilizar mis comprobantes atendiendo a esa clasificación que le asigné. En este ejemplo que vamos a ver es cómo contabilizar contabilizar por tipo de operación que yo le tenga asignado al documento administrativo. Ok, entonces lo primero que nosotros necesitamos, como les había comentado, es dar de alta lo que son los tipos de operación en el catálogo de tipos de operación. Le damos clic en configuración, tipos de operación, catálogo. Y vamos a dar de alta el primer tipo de operación que se llama renta. Le damos guardar. El segundo tipo de operación es luz y el tercero teléfono. Observen que también los tipos de operación también tienen 7 segmentos que se pueden utilizar para poder generar o para poder estructurar la cuenta contable que nosotros queramos. Podemos armar la cuenta contable utilizando los segmentos de los tipos de operación. Le damos guardar y listo, ya tenemos registrados nuestros tipos de operación. El siguiente paso es generar el siguiente asiento contable. Este asiento contable lo voy a generar desde cero. Entonces,
voy a ir a pólizas, contabilizar CFDI y selecciono configurador de asientos contables. Le voy a dar clic en el botón nuevo. Ustedes van a observar de que cuando yo genero un asiento contable desde cero, el sistema me pide si yo quiero crear este asiento contable a partir de una plantilla ya existente. Ustedes saben de que yo ya configuré el asiento contable número 2 y el asiento contable número 3. Si yo selecciono alguno de estos asientos contables para basarme y crear mi nuevo asiento contable, lo que va a hacer el sistema es que al darle clic en el botón de procesar, automáticamente me va a mostrar la estructura que tenía originalmente el asiento contable de provisión de gastos. No me va a traer la estructura que tiene actualmente, porque se acuerdan de que este asiento contable lo modificamos para que solo tuviera como 4 o 3 movimientos. Entonces, cuando yo le doy aquí crear un asiento contable a partir de una plantilla, me toma la estructura que originalmente tenía el asiento contable. Si yo le doy procesar e indico que sí, pueden observar de que me trae la estructura original que tenía ese asiento contable. Si yo quisiera copiar un asiento contable, eso ya lo habíamos visto, que era con el botón copiar, y lo que hace pues es tal y como está el asiento contable actualmente, crea una copia, ¿sí? En mi caso, no quiero esta estructura, por lo tanto voy a borrar este asiento contable y le voy a dar nuevo. Al darle nuevo, también tengo la posibilidad de indicarle de que no quiero utilizar ninguna plantilla para crear mi asiento contable. Entonces no voy a seleccionar ninguna plantilla para que no me agregue ningún movimiento. Y le voy a poner como nombre al asiento contable gastos por tipo de operación. Le damos procesar y le indico que sí quiero consultar ese nuevo asiento contable. Aquí lo tenemos. Pueden observar de que no me mostró o no me agregó ningún movimiento porque no lo estoy generando a partir de una plantilla. Ok, y voy a configurar ese asiento contable de la siguiente forma. Le voy a indicar que va a leer los XMLs que sean recibidos y de tipo ingresos. Suprimir movimientos cuando sean 0 y el encabezado va a ser una póliza por XML. La fecha va a ser la fecha capturada. El tipo de póliza que va a generar va a ser de egresos. Y los movimientos de la póliza va a ser por tipo de operación. El primero va a ser por tipo de operación, ¿sí? Que corresponde al T01, el segmento que voy a utilizar. Ok, entonces aquí le voy a indicar que sea el T01. Ah, es TO01. Ok. Y va a ser un movimiento a la cuenta de cargos por el subtotal menos descuentos. En este caso, yo tengo que definir de dónde va a tomar la información del importe como cargo. Si yo le doy F3, ustedes van a observar que me va a mostrar los distintos importes que vienen dentro del CFDI. En este caso, yo quiero que sea el total menos descuentos, perdón, el subtotal menos descuentos. Aquí yo ya agregué el subtotal, pero como lo requiero menos descuentos, lo que voy a hacer es ponerle la operación menos o el símbolo de menos, le vuelvo a dar F3 y le pongo descuentos. Y ya tengo aquí subtotal menos descuentos. Entonces, de esta forma, ustedes pueden también armar cómo quieren que se genere el importe en la póliza, porque pueden utilizar ustedes los operadores aritméticos básicos de suma, resta, multiplicación y división. Por ejemplo, si yo quisiera de que este importe
una vez hecha la operación, lo divida entre otra cantidad, también se puede hacer. Ustedes lo pueden seleccionar y el sistema, con base a lo que vayan definiendo, va a generar o calcular el importe, ¿sí? En nuestro caso, pues lo que queremos es que el importe sea el subtotal menos descuentos. Por lo tanto, lo voy a dejar así como está y le doy guardar. Ok, el siguiente movimiento va a ser a la cuenta del IVA acreditable pagado. Este va a ser una cuenta fija. Y el importe que va a tomar es de cargo y va a ser el IVA 16. Ok, le damos guardar. Y el tercer movimiento va a ser a la cuenta de bancos. Entonces aquí voy a dejar que sea el banco deudor. Y va a ser un movimiento de abono y va a ser por el total del CFDI. Ok, le damos guardar y listo. Prácticamente con esto ya tenemos nuestro asiento contable. Voy a guardar y listo. Puedo contabilizar lo que es el XML utilizando este asiento contable, pero como estoy utilizando lo que es un tipo de operación, yo puedo clasificar antes el XML con algún tipo de operación o lo puedo hacer al momento de generar la póliza utilizando este asiento contable. Si yo lo quiero hacer antes, esto lo puedo hacer directamente desde el visor de documentos digitales. Abro el XML, me muestra la representación del XML mediante un documento administrativo y desde aquí yo le puedo clasificar mediante algún tipo de operación. ¿Sí? Si no lo tengo clasificado, al momento de contabilizar, también lo puedo realizar. Voy a seleccionar el asiento contable 102, le doy seleccionar CFDIs y vamos a contabilizar el XML con el folio 14. Y con fecha del 8 de mayo, es este. También directamente desde aquí, antes de asociar el XML al asiento contable, yo le puedo dar doble clic y también me muestra el documento administrativo de este XML para poder hacer la clasificación del tipo de operación. Si yo no lo hago, lo puedo hacer también dentro de el proceso de generación de la póliza. Vean, no le puse algún tipo de operación, le voy a dar asociar, le voy a dar cerrar. El sistema lo primero que va a identificar en caso de que el XML no tuviera alguna clasificación por tipo de operación es notificar. Aquí, inclusive el XML te lo muestra en color rojo, indicando de que la información de tipo de operación es obligatoria para este asiento contable. Y también lo puedo hacer directamente desde aquí, seleccionando el XML y dándole doble clic. Y le puedo asignar algún tipo de operación. En este caso le voy a asignar el tipo de operación número 2. Observen de que cuando yo le asigno el tipo de operación a nivel de documento, también se pone a nivel de movimiento. Pero puede ser de que si yo tuviera varios movimientos, a cada movimiento asignarle algún tipo de operación. Le voy a dar guardar, cerrar y pueden observar ustedes de que ya se quita el mensaje de que es requerido el tipo de operación, puesto que ya lo asignamos. El siguiente paso, pues aquí ya es asignarle la cuenta bancaria, porque recuerden de que aquí es un asiento contable donde sí interviene la cuenta de flujo de efectivo. Le damos clic en el botón siguiente y el sistema también se va a detener en la pestaña 3 y va a mostrar el catálogo de tipos de operación. Y aquí podemos identificar que el tipo de operación de luz todavía no tiene asignado lo que es un segmento de cuenta. Por lo tanto, no puede crear lo que es la póliza. Y directamente aquí yo puedo oprimir, por ejemplo, F3 y localizar la cuenta
que yo quiero para este tipo de operación. Que yo puedo poner nada más una parte de la cuenta o puedo poner la cuenta completa, que en nuestro caso yo voy a poner la cuenta completa. ¿Por qué? Porque en el asiento contable puse que tomara directamente lo que hubiera en el segmento T o 01. Por lo tanto, aquí voy a poner la cuenta completa. ¿Sí? Con F3 ponemos la cuenta y para que se almacene en este segmento esa cuenta contable, recuerden que hay que darle clic aquí en este botón de actualizar tipos de operación. Le damos siguiente, ya se genera la póliza. Le damos, bueno, podemos generar también el documento bancario. En este caso no lo permite generar porque en el asiento contable nos faltó habilitar este botón, esta casilla, ¿sí? Igual podemos habilitarlo, ¿ok? Para que nos permita generar el documento bancario. Y generamos la póliza. Y listo, consultamos la póliza y podemos observar de que ya se está contabilizando de acuerdo al tipo de operación que tenga asignado el documento administrativo. Cerramos. Así como vimos la configuración de estos distintos asientos contables, ustedes pues ya tendrían la herramienta o los pasos para poder configurar los otros asientos contables que puedan utilizar en una empresa, como por ejemplo la provisión de ventas, el cobro al clientes, el pago a proveedores, ¿sí? Aquí la intención de esta parte de la sesión del curso intensivo de Compact y contabilidad es proporcionarles esas herramientas para el contabilizador de CFDIs y ya ustedes puedan definir sus propios asientos contables de acuerdo a la operación que tenga la empresa. ¿Sí? Ok, vamos a pasar al área de preguntas para ver si tienen alguna pregunta referente a lo que hemos visto el día de hoy. ¿Sí? A ver, déjenme checar, a ver cuáles son esas preguntas. Sí, bueno, aquí también Lorena nos pregunta, esta creo que ya lo habíamos mencionado anteriormente, nos dice que la cuenta del proveedor asignando, dice, para generar la cuenta del proveedor, asignando la cuenta de mayor, verifica si el proveedor ya está previamente capturado. Sí, ahí ya habíamos visto de que sí debe de estar en el padrón de clientes proveedores. Iván, bueno, esta pregunta de Iván también ya la habíamos respondido. Lorena nos pregunta, ¿por qué el contabilizador contabiliza CFDIs cancelados? Porque eso no lo considera. Bueno, aquí en este caso, el contabilizador, cuando tú utilizas lo que es un asiento contable para contabilizar un XML, el contabilizador no sabe si ese XML está cancelado o está vigente. Porque actualmente en el sistema de Compact y contabilidad, por ejemplo, si solo tuvieras el sistema de Compact y contabilidad, y tu proveedor cancela, por ejemplo, en estos momentos o canceló hace 2 o 3 días lo que es un XML. El sistema de contabilidad no tiene una manera de que le puedan notificar de que ese proveedor ya canceló ese XML. Entonces, para el sistema de Compact y contabilidad, ese XML estaría vigente. Por lo tanto, cuando tú lo contabilizas, el sistema lo va a contabilizar así como está, porque no hay actualmente un apartado para que el sistema pueda determinar si está o no vigente ese XML. Que eso es uno de los cambios o una de las mejoras que se pretende agregar más adelante para el visor de documentos digitales. Que tenga un servicio
para que pueda actualizar lo que es el estatus del XML y se pueda validar de que los XMLs que tú ya tengas cargado, si está en un estado vigente o está en un estado cancelado, para que se pueda tomar en consideración de que si está cancelado, pues ahí no lo contabilices. Ivette López nos pregunta que ¿por qué no puedo asignar el RFC genérico a más de una razón social o nombre? Bueno, es que en el padrón de clientes proveedores únicamente se puede registrar una vez el RFC. Inclusive los RFCs genéricos como por ejemplo público general o proveedor extranjero solo se registran una sola vez porque todas las operaciones que se registran, por ejemplo, para público en general, pues todos se registran como son operaciones globales, pues todos se registran en ese registro que tiene el RFC genérico. Entonces, por ello, no hay necesidad de tener varios registros con el mismo RFC genérico. ¿Sí? Entonces, para eso el sistema no te lo permite, porque con uno que tengas, ahí puedes estar englobando todas las operaciones. Ok, Lorena nos pregunta que al configurar el asiento en el contabilizador, eliminé el movimiento número 4 de IVA cero. Después el cliente me solicitó agregarlo, pero ese dato al agregar el movimiento de nuevo no está. En la ventana seleccioné uno o más importes del CFDI y ahí cómo se puede agregar. Bueno, ahí ya habíamos visto también en la sesión que cuando tú configuras lo que es un asiento contable, en el asiento contable tú le puedes dar agregar o agregar al final. Si le das agregar, ahí donde estás posicionado es donde va a agregar el movimiento. Y desde aquí tú puedes seleccionar el importe que tú quieres. Aparecen los distintos importes que puedan tener. Por ejemplo, IVA base cero, aquí está el importe que tú puedes seleccionar. Ok, Diana nos pregunta que si ese catálogo de productos eh, se puede cargar previamente. Bueno, este catálogo de productos, servicios que se encuentra aquí en configuración, productos y servicios del SAT, se alimenta de manera automática cuando tú asocias un XML al asiento contable. Sin embargo, también tú puedes crearlo de manera manual, ¿sí? Que pues no sería pues recomendable o no o tan necesario porque si ya sabes de que se va a generar de manera automática al asociar el XML al asiento contable, pues no deberíamos de preocuparnos, ¿sí? También podemos alimentar lo que son los productos, ¿sí? También se pueden alimentar de manera manual o también se alimentan cuando tú asocias el XML en el asiento contable. Pero una manera masiva de poder cargarlos o importarlos no lo tiene. Si tú quisieras alimentarlos, sería de manera manual. Ok, Diana Corona nos pregunta que ¿para qué sirve el documento bancario? Bueno, acuérdense de que en la contabilidad electrónica te pide de que a la póliza que tú generes, si hay un movimiento a la cuenta de flujo de efectivo, necesitas relacionarle lo que es el documento bancario, ya que esa información se refleja dentro de los XMLs de la contabilidad electrónica.
Ok, Yolanda nos comenta de que en una póliza de contabilización de pólizas de ingresos, al momento de generar la póliza se considera el F6, o sea, el desglose del IVA causado, y el F4, el desglose de movimientos con el proveedor. ¿Cómo lo arreglo? Bueno, ahí en ese caso, Yolanda, si tú tienes definido tu asiento, bueno, tu cliente, tu registro en el padrón de clientes proveedores, a ese registro le tienes habilitado que es un cliente y un proveedor, y al momento de contabilizar te hace los dos desgloses, ahí sí sería un detalle de la aplicación. Entonces, sí sería recomendable levantar lo que es un ticket a servicio para que pues en el contabilizador pueda interpretar cuándo se tiene que hacer lo que es la causación y cuándo se tiene que hacer lo que es el control del IVA para proveedores. En este caso, si te está haciendo el doble registro, pues sí sería recomendable levantar ese ticket. Ok, Diana nos comenta, viendo esta opción desde tu punto de vista, ¿qué es más recomendable? Estoy en la disyuntiva de hacer la interfaz de Pro, Conta, o mejor contabilizar todo con ayuda del contabilizador directamente. Bueno, en el caso del sistema Pro, de Pro también tiene una forma de poder configurar lo que son los asientos contables de manera flexible, así como el contabilizador. Entonces ahí yo la recomendación que pudiera darte es que todas las operaciones que tú generes en tu sistema comercial de Compact y Comercial Pro las contabilices desde el sistema de comercial y las mandes a contabilidad. Y las operaciones como gastos y todo que se generen, por decir, o no pase por un registro en tu sistema de comercial, sino que todos los gastos, por ejemplo, que se vayan almacenando en el visor de documentos digitales, pues ahí sí le generes lo que es el asiento contable para poder, bueno, generes su asiento contable en Compact y Contabilidad para que puedas contabilizar esos gastos o operaciones que se almacenen directamente en el sistema de contabilidad. ¿Ok? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, con esto finalizamos la sesión y el día de mañana, pues,